En tiempos de Juan el Bautista, es decir, al inicio del trabajo de Jesús en la tierra, los discípulos dejan claro que él contaba con discípulos propios. Situación nada extraña o sobresaliente, puesto que Juan era considerado un gran profeta. Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús comenzó a reclutar a sus propios discípulos. El Evangelio de Juan narra específicamente que al menos 2 de ellos, antes de ser discípulos de Jesús, habían sido discípulos de Juan. Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Juan el que bautizaba conocía su rol y propósito. Él era aquel que prepararía el camino para que el Mesías llegara a la tierra. Y como ya lo había bautizado, en cierto sentido su trabajo comenzaría a disminuir para dar paso al del Hijo de Dios, y en sus propias palabras, el Cordero de Dios. Es muy probable que con esto en mente Juan haya enseñado a sus discípulos que aquel a quien debían seguir era al Mesías, cuando éste llegara, y no a él. Juan predicaba a aquel que vendría después, y cuando llegó, reconoció públicamente a Jesús como el Mesías. Juan no mandó u ordenó a sus discípulos que ahora lo siguieran a él, pero es casi implícito que ellos sabían que cuando fuera identificado el Mesías, debían seguirlo. En otras palabras, Juan los había preparado para este momento. Juan 1:38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro. «¿Dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Así se identifica a Andrés, hermano de Pedro, como uno de los discípulos que cambió de maestro. El otro no es mencionado por nombre. La manera de escribir de ese tiempo orilla a creer que el otro discípulo, no mencionado por nombre, era el propio Juan, quien luego también se nombrará como el discípulo amado. Juan 1:41. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. No podemos asegurar que Pedro también fuera un discípulo de Juan, el que bautizaba, pero con certeza sabemos que su hermano, al serlo, tuvo influencia sobre él. Después de todo, eran compañeros de trabajo y vivían juntos. Así, seguir a Jesús en cuanto su hermano Andrés le dijo: «Hemos hallado al Mesías», nos ayuda a comprender que Pedro, por la influencia de su hermano, también acudió de inmediato. El nombre, podríamos decir, original de Pedro había sido Simón, hasta ese momento. La intervención divina al cambiar un nombre no es extraña para la Biblia. En el pasado ya habían sucedido algunas similares, como por ejemplo, Jacob pasó a llamarse Israel, o su abuelo de Abraham pasó a ser Abraham, con implicaciones fuertes en el significado y destino de las personas. En tiempos de Jesús, la comunidad judía hablaba arameo, y podríamos decir que las demás comunidades no judías hablaban griego. Cefas significa roca, peña o peñasco, y pertenece al idioma arameo. Pedro significa exactamente lo mismo, pero en griego. Entonces, Juan, al detallar las palabras de Jesús, con mucha certeza estaba citando textualmente a Jesús. «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Su nuevo nombre, Roca, podría tener muchas explicaciones. Una de las más aceptadas se alinea a lo que Pedro sería en el futuro, no a lo que era al momento. Su nuevo nombre traía consigo una redefinición de su carácter, al grado que una vez que Jesús hubiera resucitado, él sería como una roca para todo el movimiento de los seguidores de Jesús. Pues en el libro de Hechos, tiempo después, se mencionan varios discursos de él, hablando con una gran autoridad y elocuencia. En los primeros 2 discursos, 3,000 y luego 5,000 personas creyeron en Jesús como Mesías. Por todo lo anterior, después de que Jesús resucitó,
la vergüenza de aquel que lo negó 3 veces seguía ahí. El ángel que anunció a Jesús resucitado tuvo que mandarle un mensaje personal, diciendo que Jesús quería verlo a él junto con sus discípulos. Y con ello, el comienzo de la restauración de Simón, hijo de Jonás, mundialmente conocido como Pedro. Marcos 16:9. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Las noticias de Jesús resucitado no se limitaron al mensaje del ángel que estaba en el sepulcro. El Evangelio de Marcos cita a María Magdalena como la primera mujer que lo vio. El Evangelio de Juan menciona con detalle este evento. Juan 20:14. Y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús, siendo confundido por el jardinero, pareciera una circunstancia trivial, pero engloba un hecho bastante peculiar, y tiene que ver con el primer hombre de la historia. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Adán, como el primer hombre sobre la tierra, fue puesto en el huerto de Edén, cuya tarea era cuidarlo y guardarlo. En él violó el mandamiento de Dios y por su causa entró la muerte de la humanidad. Por el otro lado, y en el caso de Jesús, su cuerpo fue puesto en el huerto una vez muerto, pero al resucitar plantea una nueva creación y restauración de la relación entre el hombre y Dios, tal como cuando por el pecado se había roto. Jesús pasó a ser el reflejo de la resurrección y vida a través de una nueva creación. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La relación de nuevo comienzo o reinicio, contrastando a Adán y a Jesús, luego sería tomada también por el apóstol Pablo. Marcos 16:10. Yendo ella, María Magdalena, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Albert Barnes, pastor presbiteriano, escribió lo siguiente: No creer en la palabra de María Magdalena es prueba de que ellos no esperaban su resurrección, prueba de que no eran fácilmente engañados y de que nada, sino la evidencia más clara, podía desengañarlos. Fácilmente podríamos asumir que los discípulos no creyeron las palabras de María Magdalena solo por el hecho de ser mujer. Pero la realidad es que los discípulos no creerían en el Jesús resucitado sin distinguir entre hombres o mujeres, y los evangelios lo demuestran. Marcos 16:12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. La expresión apareció en otra forma es importante y será útil más adelante. Volviendo al texto, esta historia casi podríamos llamarla legendaria. Se trata del famosísimo encuentro conocido como los caminantes de Emaús, cuyo detalle se aborda en Lucas 24:13. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Esta historia ubica a 2 hombres caminando de Jerusalén, lugar donde Jesús había sido crucificado, a Emaús, aldea cuya ubicación específica es discutida hasta hoy. Los ojos velados o la imposibilidad de reconocer a Jesús resucitado podrían explicarse de 2 maneras. La primera,
sucede a través de lo que la Biblia de Cambridge anota. Este evento concuerda exactamente con las claras indicaciones de que el cuerpo resucitado de nuestro Señor era un cuerpo glorificado, cuyas condiciones trascendían las de la mortalidad humana. Esto se enfatiza en Marcos 16:12, donde se nos dice que Jesús se manifestó en una forma diferente de la que había tenido antes. Dicha explicación apunta que algo había cambiado del Jesús que recordaban al que ahora se presentaba ante ellos, sin que sea posible identificar con precisión qué era. La otra es más simple. Ellos no esperaban que Jesús resucitara. No estaban buscando verlo con vida. Ellos estaban en duelo. Tal como María Magdalena los encontró tristes y llorando, es decir, mientras María Magdalena y los discípulos estaban ocupados en el luto y por eso no reconocieron de inicio a Jesús, eventualmente, en la última historia del Evangelio de Juan, los discípulos involucrados estarán tan ocupados en su trabajo, pescar peces, que por esa distracción la visión de Jesús era obscura o velada ante sus ojos. Lucas 24:17. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Una pregunta recurrente entre los seguidores de Jesús y aquellos que no, más escépticos, es: si Dios lo sabe todo, ¿por qué tendría que preguntar? Pero a lo largo de la Biblia es un patrón repetitivo. Así como Jesús con los caminantes de Maús, por supuesto que sabía de qué acontecimientos hablaban, pero él quería que revelaran sus corazones, que articularan sus sentimientos. Lucas 24:21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. El cierre de su conversación junta muchas cosas. La creencia de Jesús como Mesías estaba allí, aunque de cierta manera errónea. Ellos seguían esperando al Mesías que restituiría a Israel, que traería de nuevo el reino de David, desecharía a Roma y traería paz al pueblo de Dios. También su expresión, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, podríamos verla de manera transparente como un recuento simple de los hechos. Es decir, hace 3 días que ese hombre murió, y ya. La otra manera de verla es que ellos conocían y recordaban las palabras de Jesús al decir que resucitaría al tercer día, pero tal cosa no había sucedido. Lucas 24:22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Los motivos y razones por los que surge duda entre ellos no podrían calificar como incredulidad a secas. Existía una gran barrera entre lo que ellos sabían del Mesías prometido y los eventos que habían presenciado. Nada cuadraba. Albert Barnes escribió lo siguiente: la respuesta de los hombres es como si hubieran dicho: ha llegado el tercer día y no lo hemos visto. Sin embargo, comenzamos a recordar su promesa. Los ángeles nos han informado que está vivo, pero no sabemos cómo encajar estas cosas ni qué pensar de ellas. Lucas 24:25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El pastor David Guzik escribió esto: Jesús les dijo que el problema con su creencia radicaba más en su corazón que en la cabeza. A menudo pensamos que los principales obstáculos para creer están en la cabeza, pero en realidad están en el corazón. En la época actual, a más de 2000 años de los eventos, conocemos, gracias a la Biblia y todos sus escritores, lugares específicos, citas e historias, donde de manera explícita o implícita, la obra de Jesús se anticipa o profetiza.
Podríamos hablar de Isaac, que iba a ser sacrificado por su padre, Esther y Jonás, que después del tercer día resucitaron o volvieron a la vida, entre muchos, muchos ejemplos. En este caso, a pesar de que Jesús señala el problema de su corazón, no los rechaza por su insensatez, no los desprecia por no entender. Con la paciencia y amor que siempre tuvo, les explica cómo es que toda su escritura, para nosotros el Antiguo Testamento, hablaba de Él, para que ellos pudieran entender. La pregunta más evidente sería, ¿qué cosas Jesús les enseñó? ¿O cómo fue que los convenció? Esa respuesta no aparece en la Biblia. Lucas 24:28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos. Si los hombres habían sido insensatos y tardos de corazón para comprender las escrituras que hablaban del Mesías, también es necesario reconocer que su corazón estaba dispuesto. Cuando Jesús les habló acerca de las escrituras, aunque el texto no lo dice, es claro que ellos fueron convencidos y creyeron. Sobre su actitud, Albert Barnes escribió esto. Ellos aún no percibían que se trataba de Jesús, pero habían quedado cautivados y deleitados con su discurso. Deseaban escucharlo más. Los seguidores de Jesús se deleitan en la comunión con el Salvador. La buscan como el principal objeto de su deseo y encuentran su mayor gozo en la comunión con Él. Los dos discípulos consideraron un privilegio hospedar al forastero, según pensaban que tanto los habían encantado con sus palabras. Y así también, quienes escuchan el Evangelio y lo aman, sienten que es un privilegio, y no una carga, mostrar bondad a aquellos que les llevan el mensaje de salvación. Lucas 24:30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Probablemente el lugar al que llegaron era propiedad de alguno de los dos hombres. Persuadidos del discurso de Jesús, le otorgaron el honor de partir el pan, es decir, trataron a Jesús como el principal en la casa. El texto indica que les fueron abiertos los ojos. Y aunque suena a obra divina, y no porque no lo sea, muchos comentaristas de la Biblia coinciden en que la realización surgió por la suma de eventos. Jesús les había explicado la razón de ser de la muerte y resurrección del Mesías con base en la Biblia. Ahora, al estar sentados y a punto de comer, al partir el pan y bendecirlo, ellos lo reconocieron. Así que es probable que la manera en que Jesús tomó el pan y lo bendijo fue hecha de la forma en que siempre lo hacía. Ellos, como seguidores de Jesús, la reconocieron, que esa bendición o esas palabras y su actitud eran de Jesús cuando él vivía. Otra posibilidad es que al partir el pan ellos vieron las heridas en sus manos y de inmediato fue evidente que se trataba del Jesús resucitado. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esta es la prueba de que su corazón estaba mal orientado pero dispuesto. No es que neciamente negaran a Jesús que pudiera resucitar, es que no lo habían comprendido así. Ahora entendían que las palabras de Jesús eran dichas de la misma manera que cuando lo conocieron, por las que habían sido convencidos y que finalmente los convirtieron en seguidores de Jesús. El trío de eruditos protestantes del siglo XIX, Jameson, Fausset y Brown, escribieron lo siguiente. Ahora ellos hablan el uno al otro de cómo sus corazones ardían, cómo se encendían dentro de ellos mientras Jesús hablaba y les exponía las Escrituras. Ah, con razón. No podíamos entender aquel resplandor de luz, amor y gloria evidente que arrebataba nuestros corazones, pero ahora sí. Ahora podrían quedarse ellos quietos, pero ¿cómo podrían? Ellos regresarían de inmediato a anunciar la noticia. Lucas 24:33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Estos hombres habían invitado a Jesús a quedarse con ellos porque el día declinaba y estaba oscuro. Pero, después de lo que habían presenciado, era necesario acudir de vuelta a Jerusalén.
La distancia de 60 estadios que menciona el Evangelio de Lucas eran aproximadamente 12 kilómetros. Si comenzaba a oscurecer cuando llegaron, ahora era completamente de noche. Pero no importaba. Ellos eran seguidores de Jesús porque veían en él a un profeta. Ahora les quedaba claro que era mucho más que eso. Jesús mismo fue delineando desde los libros de Moisés hasta los profetas cómo es que aquel de quien hablaban las Escrituras era él mismo, y que la necesidad de padecer, morir y resucitar era parte de una narrativa establecida, no de un error de cálculo. Ellos creían en su corazón que Jesús era el Mesías. Por último, queda también claro que esos 2 hombres del camino no eran de los 11 discípulos, pero sin duda los conocían. Lucas 24:34, que decían: «Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. Para cuando llegaron los 2 hombres, las noticias de Jesús resucitado crecían y crecían. Los eventos en la tumba, el testimonio de las mujeres, ahora el de los hombres y por último, uno que sucedió directamente a Simón Pedro. El texto, de manera rápida, casi sin darle importancia, habla de que Jesús se le había aparecido ya a Simón Pedro, siendo él el primero de los discípulos que lo vio. Años después, el apóstol Pablo confirmaría esa historia. 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. El apóstol Pablo habla de Pedro con el nombre de Cefas. El Evangelio de Lucas lo menciona como Simón, pero se trata de la misma persona, como explicamos al inicio. La pregunta que salta de inmediato es: ¿cómo fue que Jesús resucitado se le apareció a Pedro? ¿Qué fue lo que le dijo? La respuesta a esa pregunta tampoco aparece en la Biblia. El comienzo de la restauración de Pedro sucede bajo eventos que no se describen, pero sabemos que están ahí. El Evangelio de Marcos, que fue dictado por Pedro, lo menciona. El apóstol Pablo lo confirma, pero el contenido de su conversación o las circunstancias en que sucedieron permanecen ocultas. Acerca de este evento no detallado en la Biblia, John Ellicott, teólogo del siglo XIX, escribió lo siguiente: «Lo que pasó en ese encuentro solo puede ser imaginado con reverencia. Antes de su crucifixión y después de la negación de Pedro, el Señor se había vuelto y mirado a Pedro con una mirada de tierno y doloroso reproche. Ahora podemos pensar que recibió al discípulo arrepentido y ansioso por volver a él con plena seguridad de su perdón». La aparición de Jesús a aquellos 2 seguidores, antes de haberlo hecho a los 11 discípulos, nos entrega algunas notas importantes de la resurrección como un hecho. Las apariciones no suceden a un grupo exclusivo. De cierta manera, Jesús valida a todos sus seguidores, no con elitismo, sino prefiriendo la sinceridad de su corazón. La situación se va entretejiendo de inicio con las mujeres que fueron a la tumba, luego con estos seguidores y finalmente a todos juntos. También en progresión sucederá la restauración final de Pedro, pero a todas luces comienza con este fragmento del Evangelio de Lucas. Más adelante, el Evangelio de Juan explicará con detalle cómo es que Pedro se ganaría su posición como la roca. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros».